Bien, el objetivo de esta clase es que puedan comprender cómo definir los procesos o subprocesos en los que van a dividir su proyecto para poder ver qué FC van a utilizar, así como las bases de datos y los respectivos nombres. Recuerden que hay que utilizar los nombres de las entradas y salidas, tal como aparecen en el Factory.io. Tienen que configurar el TIA Portal para poder comenzar a programar las funciones. El ejemplo que van a utilizar se llama sistema Ventosa del Factory.io. Es el que van a utilizar para esta práctica. Para poder dividir los procesos se van a basar en lo que voy a mandarles como video de cómo separarlos, pero para eso tienen que ver cómo funciona su proyecto o qué funciones tiene que realizar el proceso en general. Después de que lo vean el proyecto, nos vamos a ver en la siguiente clase para resolver las dudas y puedan comenzar con lo que es la programación y tengan que entregar la tarea correspondiente en el apartado de clase. Para poder definir estos bloques que tengo yo aquí en la pantalla, primero les voy a explicar cómo funciona en el Factory.io. Esta es la práctica que van a realizar. Aquí tengo la banda de entrada, tengo la banda de salida y tengo este elemento que mueve las piezas de una banda a otra. En el Factory.io podrán buscar videos de cómo utilizarlo. Eso no se lo explicaré en este video. Aquí las piezas que entran en la banda van a caminar por la banda de entrada y van a llegar a la posición donde el sensor me detecte que está listo para poderlo trasladar. Ahí tengo ya el sensor activado que dice Item at Entry, el que tengo aquí en esta posición, es este que tengo aquí. Dice Item at Entry. Ya me detectó la caja que está en posición para poderla mover. Ahí esa parte de mover las piezas de la entrada a esta posición es el bloque número 1. Va a ser independiente y trabaja por sí solo. Lo único que hace es arrastrar la pieza de la entrada al inicio. El segundo bloque tendrá que pasar la pieza de la banda 1 a la banda 2. Para eso hay que mover el eje Z, activar el grab, que es el succionador, para que sostenga la pieza. Para eso aquí tengo abajo otro sensor que me detecta que la pieza ya está sujeta. Hay que soltar el move Z o desactivarlo para que vuelva a subir. Son pistones de simple efecto, no son doble efecto. Entonces, cuando lo activo, expulsa el pistón. Cuando lo desactivo, regresa el pistón. Listo. Ahí hay que expulsar el Move X. Voy a poner también aquí los sensores para que vean cómo trabajan los sensores. Ubiquen que mientras la pieza se mueve, se activa el sensor. Cuando deja de moverse, se apaga el sensor. Va Move X, se activa y cuando deja de moverse, se apaga. Ahora hay que activar de nuevo Move Z, se activa, se apaga. Hay que soltar el grab, ahí está. Ahora hay que subir el eje Z y por último regresar al eje X. Deben tener cuidado en no activar más de un movimiento a la vez. No pueden activar o desactivar Move X y Move Z al mismo tiempo porque podrán tumbar la caja de la posición en la que está. Aquí ya tengo este sensor que es el que dice Item at Exit. Me indica que la caja ya está en la posición de salida. Este bloque que mueve la pieza de la banda 1 a la banda 2 hasta que termine su función puede activarse la banda número 2. De lo contrario, si el grab se encuentra aquí y movemos la banda, se va a caer. El tercer y último bloque va a sacar la pieza, es Exit Conveyor. Van a tomar el tiempo que dura en llegar hasta la posición final. Aquí no tenemos sensor. Una vez que caiga la pieza, hay que detener la banda de salida. Esto lo hice de forma manual, pero es lo que deberá hacer su proyecto al final de forma automática utilizando el PLC. Entonces, esto es lo que van a configurar ustedes en el TIA Portal. En TIA Portal deben utilizar el archivo que les envié para el 1500, el ejemplo base. Lo guardan con el nombre que van a hacer de su práctica. Y hay que configurar aquí
lo que ocupamos para poder comenzar. Aquí en los bloques del programa únicamente está el main y este bloquecito que es para poderlo conectar con el Factory.io. En el Factory.io van a buscar el ejemplo, se van aquí a donde dice archivo drivers. Este listado de entradas y este listado de salidas van a ser sus variables que van a crear en el PLC. Aquí en los tags del PLC vamos a ver listado de variables. Tal como aparecen aquí en este listado, las van a pasar a las variables del PLC. Yo ya las pasé para ahorrar tiempo en el video. Hay que empezar con item add entry. Aquí está item add entry y queda la i 0.0. Al darle enter, automáticamente se va incrementando el número en la entrada. Cuando lleguen aquí a las salidas, aparecerá 1.3. Únicamente le dan clic aquí para que puedan borrar lo que dice aquí y poner la Q 0.0. Darle enter para que comience el listado de entradas y de salidas. En este caso ya son las salidas. Verifiquen que cada uno de los nombres de las entradas corresponda en número y en nombre, al igual que las salidas. Por ejemplo, aquí el grab es el 0.4. Hay que buscar aquí el grab 0.4. Deben coincidir todos los nombres y los números de entradas y salidas. Una vez que ya tienen aquí los nombres de todas las variables, hay que crear los bloques. Para eso me regreso a la explicación. Aquí tenemos los bloques y qué va a hacer cada uno. Dividimos el sistema en tres bloques: conveyor in, transport y conveyor out. Aquí viene la definición de qué hace cada uno. Conveyor in lleva la pieza del inicio de la banda de entrada B1 hasta la posición de cambio de banda y en ese momento se detiene B1. Los sensores que vamos a utilizar es item add entry y los actuadores es entry conveyor. Transport dice cambia la pieza de la banda 1 a la banda 2 en esta secuencia específica. Baja Z, sujeta o enciende el grab, sube Z, avanza X, baja Z, suelta grab, sube Z y regresa X. Recuerden, no se puede hacer más de un movimiento a la vez y esa es la secuencia que van a utilizar. Sensores, moving Z, moving X y item detected. Actuadores, move X, move Z y el grab, que es el que succiona. Conveyor out, avanza la conveyor out o la banda 2 hasta que la pieza sale de la banda. Se detiene por tiempo ya que no hay sensor de salida. No hay sensores aquí que utilizar, únicamente el actuador que es exit conveyor. Bien, entonces son 3 FC. Vamos a crearlos aquí en TIA Portal. Add new block. Creamos un FC. El nombre va a ser conveyor in. Listo. Va a aparecer aquí el nuevo bloque. Aquí está creado y abierto el bloque y ya se creó aquí. Vamos a agregar el nuevo. Va a ser conveyor out. Y por último, transport, que se va a cambiar la pieza de un lado a otro. Ahora agregamos las bases de datos. Según la indicación, dice las bases de datos pueden compartirse entre 2 o más FC. No es recomendable pasar de 3 FC por cada base de datos. Y los FC deben ser del mismo subproceso. Por ejemplo, aquí podemos utilizar una base de datos para las dos bandas, que es in y out. Pero por cuestiones prácticas usaré una base de datos por cada FC. Y después explicaremos a fondo esa parte. Entonces, esas serán las tres bases de datos que van a crear: InDB, OutDB y TransportDB. Ese es el FC, esa es la base de datos. Aquí comparten información para poder trabajar. Entonces voy a crear las bases de datos. Doy clic aquí en Data Block y aquí voy a escribir InDB. Agrego otra base de datos. Procuremos que los nombres de las bases de datos no comiencen con la misma letra para poderlas discriminar más fácil más adelante. Ya tengo OutDB.
Y por último, transport db. Una vez creadas, en InDB voy a utilizar este ejemplo para saber qué sensores voy a colocar en InDB. Es conveyor in, item at entry es el sensor que voy a ocupar ahí. Entonces aquí voy a escribir item at entry, que es el sensor que voy a utilizar, y el adaptador es entry conveyor. Aquí voy a escribir entry conveyor. Noten que aquí el tipo de datos es booleano y ya no tengo diferencia entre entrada y salida, no hay I y Q, por lo cual debo ubicar la entrada con el nombre item at entry y la salida con su nombre, que es entry conveyor. Ya no los puedo diferenciar por in out. Bien, para el conveyor out no hay sensor, únicamente un adaptador. Voy a ponerlo aquí, outDB. Exit conveyor. Listo. Y en transport DB sí hay más sensores y adaptadores. Aquí, como tiene error, puse en transport DB dos elementos que no eran de aquí. Los voy a copiar. Voy a cortar, de hecho, y lo voy a poner en InDB. Esa es la correcta, InDB. Los voy a pegar aquí. Funciona igual que cualquier archivo, pueden copiar y pegar los nombres. Ese es el de InDB, ya está correcto. Lo voy a cerrar. Dejo abierto de transport. Y aquí tiene moving X, moving Z e item detected. Voy a seleccionarlos, los voy a copiar. A ver si me deja pegarlos aquí. Me los pega, pero en un solo renglón, así no me sirve. Entonces, me regreso. Moving X, moving Z e item detected. Moving X, moving Z, item detected. Son los tres sensores que voy a utilizar. Los actores son move X, move Z y grab. Listo, ya tengo los sensores y actuadores generados en las bases de datos. Ahora vamos a agregar aquí dos bloques más. Inputs control. Es un bloque de verdes. Ahora voy a agregar otro de estos. Motor control. Y fíjense bien lo que van a hacer. Aquí en inputs control van a ligar los sensores con su respectivo nombre en la base de datos. Por ejemplo, aquí tengo la I. Estos etiquetas que tienen aquí color morado son sensores o son etiquetas que tienen en su sistema item at entry. Y de este lado tengo que ubicar la base de datos donde tengo ese nombre. Como es el de entrada, va a estar en la base de datos que empieza con InDB, item at entry. Ahí está. Aquí van a ligar todos los sensores de su sistema a la base de datos que le corresponde. Listo, en inputs control van a hacer esto. De este lado va la variable y de este lado va el nombre de la variable en la base de datos. Ubiquen los nombres para que los generen. Quedan así. Item detected, moving X, moving Z y listo. El motor control va al revés. De este lado la base de datos, de este lado el nombre. Conveyor in, conveyor out, el grab, move X, move Z. Nada más una aclaración, si hay un item at exit en el sistema, no estaba incluido, lo agregué. Aquí está item at exit en conveyor out. Eso es lo que deben de entregar al final y enviarlo como indica el sistema. Hay que subirlo en PDF a Classroom.